de la enfermedad. Entonces, una de las cosas que se hace cuando aparece el lote es podar las partes afectadas. De esa manera nos permitiría, digamos, las inspecciones de SENASA, que es lo que se utiliza para certificar los lotes para la exportación, entrar como posiblemente lo den como con baja incidencia. Esto se llama mitigación de riesgo, o sea, nosotros no aseguramos el 100% libre, sino que esté una parte, pero digamos, que sea baja la posibilidad de infecciones. Bueno, escala de susceptibilidad, les decía, las naranjas ombligo, los distintos tipos son altamente susceptibles. Las clementinas, los fortunes, son mandarinas, digamos, que son, digamos, poco menos susceptible que la naranja ombligo. El limón eureka, por lo que les comentaba. La naranja Valencia y Calderón, que son las tardías, son las más tolerantes. Y la mandarina Murcott, sobre todo cuando es adulta, es bastante resistente. En cambio, cuando es joven, hasta los 5 o 6 años que entra en producción, es muy susceptible. Y la japonesa y el pomelo Dalandan son los que se consideran como resistentes y casi no presentan sintomatología de cancrosis, ¿no es cierto?, en plantaciones comerciales de división. En el aula virtual fue subido un paper que hay sobre un trabajo, digamos, que se presentó en el Congreso de Tucumán sobre el tema de la consociación de pomelo, que es considerado, el pomelo rojo es considerado lo más susceptible que hay a cancrosis, con este pomelo Dalandan, para el tema de producir pomelo rojo en Misiones, porque saben que con el tema de los jugos saborizados se requiere mucho de pomelo rojo y directamente por este problema casi no se puede producir. Bueno, en una consociación entre este Dalandan, que es resistente, con el pomelo rojo, es factible de producir ese pomelo rojo y de esa manera podríamos asegurar la producción para la venta, para los jugos saborizados, sobre todo aquellos de pomelo, tipo pomelo rosado. Así que pueden leerlo en el aula virtual, está subido ese y lo pueden usar. Por químico, como habíamos visto, para el caso de hasta todos los pesos son, acuérdense, entre 14 y 21 días empieza el brote, es el momento de máxima susceptibilidad de brote, y en el caso de la fruta, hasta los 2 centímetros de diámetro. Una vez que pasa esos 2 centímetros, se considera como que es resistente, ¿no es cierto? Bueno, el tema de las cortinas rompeviento es en ese mismo trabajo que les digo que está la consociación de pomelo rojo altamente susceptible con el Dalandan, que es resistente, y el efecto de las cortinas rompeviento y cómo cancrosis se empieza a difundir en el pomelo rojo a partir de la falta de influencia. Para la certificación de lotes para la exportación se considera que una superficie de más o menos unas 4 hectáreas debe estar con cortinas rompeviento. Ese sería más o menos el máximo. Pueden ser menos, como el caso de que acá se pase por túneles, además de la cortina perimetral, se pueden hacer estas cortinas túneles, o sea, cada uno 60 metros, poner 3 plantas, pueden ser en este caso de pino, ¿no es cierto? Y se deja la calle entre medio, por eso se las llama túneles, para pasar con las maquinarias para hacer los tratamientos. Esto es en el Soberbio, y allá esto que se ve al fondo ya es Brasil, ¿no es cierto? Bastante, es para mostrar un poco las cortinas túneles, ¿no? Acá tenemos el efecto de las cortinas en hojas y frutas.
sin cortinas en el gráfico de arriba, a la izquierda en hojas y a la derecha en frutos, ¿no es cierto? Fíjense que el amarillo son los testigos. Acá tenemos, a medida que va pasando el tiempo, e incluso en los testigos va desapareciendo la presencia de la enfermedad, incluso cuando no hay cortina. En los gráficos de abajo, también a la izquierda con hojas y a la derecha con frutas, fíjense que ahí también aparece en los primeros años de plantación la presencia, pero rápidamente se pierde por efecto de la cortina, ¿no es cierto? Tanto en hojas como en frutas. Y máxime si se aplica algún fungicida, como sería en este caso el cobre, que son las líneas rojas, o el celeste, que sería el caldo bordelés, que es la mezcla de cobre con cal, que fue el primer fungicida que se utilizó para, en Bordeaux, para el control de viñedos, ¿no es cierto?, para producción de vino en Francia, ¿no? Por eso el nombre de caldo bordelés. O sea que el efecto de las cortinas es importantísimo para evitar la diseminación de la enfermedad dentro de la plantación. Bueno, es importante que haya calles cubiertas de vegetación, corta o baja, digamos, para evitar la voladura del suelo, sobre todo en aquellos que son suelos sueltos, arenosos, que son típicos de cítricos, para evitar que el suelo o las partículas de arena, digamos, produzcan heridas en las hojas, por lo tanto es requerido de vegetación, y también para evitar erosión, ¿no es cierto? Tratar de evitar los restos de frutas y hojas, maleza bajo los árboles. Los restos deben ser sacados del lote y eliminados por quema, y en caso de ataque, en poda localizada, y tratar de sacar del lote la. Usar variedades moderadamente susceptibles, como les decía, este es el pomelo resistente, el Dalandan, como les comenté el tema del Levité, ¿no es cierto?, por los jugos saborizados. Es importante para el caso de consociarlo con los pomelos rojos, que son altamente susceptibles. Utilizar plantas de vivero libres de cancrosis, y recordar que las plantas jóvenes generalmente son más sensibles que las plantas adultas por mayor o más constantes brotaciones, digamos, hasta que se hacen adultas, y por lo tanto hay que proteger esas brotaciones, sobre todo, les vuelvo a repetir, cuando tienen entre 14 y 21 días desde el inicio de brotación. Bueno, es baja. Pasamos al tomate. En este caso causado por otra bacteria, Pseudomonas siguiente. La negra del tomate también es una mano angular. Fíjense las zonas que hemos visto anteriormente. Este el tabaco, en este caso también en tabaco se usa esa necrosis en forma de ángulos que va a través de la nervadura central, va avanzando. Xanthomonas campestris, también en tomate, otra que también produce esa especie de cancro, y siempre a lo largo de las nervaduras, ¿no es cierto? Fíjense cómo va produciendo las necrosis, y con aumento ven que es ese cancro a nivel de las hojas de tomate, ¿no? En fruta también presenta esa sintomatología, como de pequeñas costritas. El tiempo húmedo y la lluvia propician la difusión de esta bacteria, como habíamos visto. Así que básicamente todas las sagradas naturales, son las que tienen la bacteria. En trastornos plantiles de tomate producidos en temporada lluviosa. El patógeno, acuérdense que es saprófito, puede sobrevivir en plantas infectadas en el suelo durante al menos un año, o sea que tiene una capacidad de sobrevivencia bastante importante en ese material en desecho. Utilizar semillas sanas o tratadas, utilizar trasplantes sanos y certificados. Rotar los cultivos de tomate con plantas que no sean hospederas,
esto también es bastante básico, sobre todo en plantas anuales, que se permite hacer ese tipo de rotaciones. Generalmente se utilizan gramíneas, maíz, puede ser una alternativa, o algunas otras, cebada o avena, digamos, para producir, y eso también incorporarlo como materia orgánica que sirve para también como abono, ¿no? Bueno, pulverizar las plantas con streptomicina. Acuérdense que esta es una antibiótico de uso también en medicina humana, que generalmente son caros, les voy a decir, no son altamente eficientes. Generalmente estos que pueden ser, son fungicidas como el cobre y mancozeb, son los que se utilizan regularmente para prevenir, digamos, el ataque de bacterias. Se recomienda enfatizar la protección básicamente durante los periodos de floración. Acuérdense que la fruta también era susceptible y por lo tanto los controles deberían ser desde el momento de la caída de pétalos en adelante para evitar que las frutas sean afectadas, ¿no es cierto? Y por último tenemos también las xanthomonas en cucurbitáceas. Ahí tenemos cómo aparecen las colonias, digamos, en medio del cultivo, de color amarillento. Acuérdense que habíamos toda la forma de clasificar sistemáticamente a las bacterias, no era solamente por la forma de las bacterias o por la forma de la colonia, porque pueden ser muchas y todas iguales, básicamente por la fisiología, o sea, la forma en que se van adaptando a distintos medios de cultivo. Bueno, acá, en este caso, fíjense que es el aspecto cremoso, redondeado y de color amarillento, básicamente, que es lo que caracteriza en este caso a las bacterias de Xanthomonas. Esto sería en el caso también de zapallo, digamos, como consecuencia del ataque a las hojas acá en forma que aparece produciendo el cruzado, digamos, de las hojas en este caso de repollo, y acá en zapallo, donde produce al principio, digamos, una serie de cancros en todo el zapallo, y después se pueden ir aglomerando o haciéndose, se van juntando, digamos, las manchitas, los cancros y forman un cancro más con pico más severo, que afecta el aspecto comercial de la fruta, aunque no afecta el interior de la planta, por lo tanto también esto es comestible. Y bueno, básicamente creo que esa es la última, y acá queda como una consigna para trabajar en estos días, será la bioriosis cucurbitaceae, está causado por xanthomonas. Bueno, poner características de lo que serían la sobrevivencia de la bacteria, la diseminación en un cultivo de cucurbitácea, de zapallo puede ser, o de melón o de sandía, la sintomatología, procesos fisiológicos que son afectados, y la prevención y manejo de la enfermedad en base a todo lo que estuvimos viendo, digamos, en este caso para el control de bacterias, que es lo que ustedes recomendarían. Esa sería la consigna que quedaría, eso está cargado en la página en el aula virtual, digamos, está cargado en el aula virtual con esta consigna. Así que, bueno, creo que sería por hoy. Estamos invitando